Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Vamos a revisar hoy día la segunda parte de la oración, que corresponde básicamente a la clasificación. Así es que hoy día nuestra clase también va a estar suave respecto a la semana pasada, que también fue así como un recordar de sujeto y predicado, ¿no? Cuando recordamos frase nominal, frase verbal, ¿no? Y hablamos del sujeto, el predicado, y hablamos un poco de esas estructuras que ya habíamos trabajado. Ahora también va a ser un poco recordar mucho de lo que ya hemos visto, en este caso, respecto a la oración, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver las clases de oración, que puede ser según diferentes criterios, ¿no? Según la complejidad, según la estructura, según la naturaleza gramatical del predicado, ¿no? Según la actitud del hablante, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esas diversas clases de oración, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla para que podamos trabajar eso. Listo, vamos a ver entonces las clases de oraciones. En un primer momento vamos a trabajar la clase de oración según su complejidad. Entonces vamos a revisar, según su complejidad, ¿qué vamos a tener? Oración simple y oración compuesta. ¿Qué caracteriza una oración simple? Que expresa básicamente una sola idea. ¿Qué caracteriza una oración compuesta? Que tenemos la presencia de dos o más ideas, manifestado en proposiciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La cantidad de ideas. La diferencia entre una oración simple y una oración compuesta radica en la cantidad de ideas. En una oración simple es una. En una oración compuesta son dos, como mínimo, o más. ¿Cierto? La oración simple dice, Estela vive con sus padres. Es evidente porque hay un solo núcleo verbal, vive. Va a estudiar química en la universidad. Hay un solo núcleo verbal, va a estudiar. Señora, pero hay dos verbos, no importa. Es una perífrasis, ¿se acuerdan? Es una perífrasis. Dos o más verbos que se unen para estructurar una sola idea. Va a estudiar, ¿qué quiere decir? Estudiará. Es una sola idea. Por eso sigue siendo una oración simple. Perífrasis. El vestido de Carla es blanco. Un solo núcleo verbal. Perfecto. Oración simple. Un solo núcleo verbal. Que puede estar de forma simple con un verbo flexionado o puede estar con una perífrasis. ¿Se da cuenta? Pero es oración simple. Expresa una sola idea. La oración compuesta, que dice acá que presenta dos o más proposiciones, es aquella que manifiesta dos o más ideas, dos o más proposiciones, dos o más núcleos verbales. Entonces, cuando me pidan ubicar una oración compuesta, yo tengo que buscar esos dos núcleos verbales. Ya está. Él trabaja y su hermano aún estudia. Trabaja, estudia, dos núcleos verbales, dos proposiciones, dos ideas. Piensa declarar en la audiencia. Podría pensar que es una perífrasis, quizá. Pero ¿se acuerdan cuando vimos perífrasis y habíamos visto que hay verbos que aceptan ser auxiliares al lado de un verboide y estructurar una perífrasis? Existían otros, que no les interesa ser auxiliares, que no van a ser auxiliares y que más bien mantienen su carga semántica intacta. Y entonces no tenemos, empieza a declarar una perífrasis, sino dos núcleos verbales, porque el verbo pensar jamás va a ser auxiliar. Pero habían otros que sí, ¿se acuerdan? Como el verbo ser, estar, deber, soler, andar, ¿no? O sea, hay algunos que sí, tener, ¿no? Haber. Hay algunos que sí funcionan como auxiliar al lado de un verboide, pero todos los demás no. Y el verbo pensar
jamás va a ser auxiliar. Entonces, tiene su carga semántica y declarar, que es otro verbo, también tiene su carga semántica y jamás van a hacer una perífrasis. Cada uno va a estructurar una proposición. Y entonces tenemos dos núcleos verbales, dos proposiciones, dos ideas. Por más que estén juntitos, ¿verdad? Decidimos investigar de la misma manera. El verbo decidir jamás se va a desprender de su carga semántica, más la va a mantener y establecer núcleo verbal, proposición, idea. Investigar de la misma manera, ¿no? Mantiene su carga semántica, es un núcleo verbal, construye una proposición, expresa una idea. Dos ideas. ¿Qué hay? Oración compuesta. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Entonces ya sabe usted que según su complejidad nos van a pedir diferenciar oración simple de oración compuesta. ¿Cómo me doy cuenta yo? Según la cantidad de ideas que se expresen, según la cantidad de proposiciones que se expresen, según la cantidad de núcleos verbales que se encuentren. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Uy, los ejercicios de aplicación que nos persiguen por todos lados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, un minutito, mire las oraciones y lo vamos a resolver juntos. Y de pronto podría yo querer ubicar dónde hay oraciones compuestas, dónde hay dos o más núcleos verbales, dos o más ideas, dos o más proposiciones. ¿Dónde? ¿Ok? Ya, a ver un minutito, mírelo y lo revisamos juntos. ¿Ok? ¿Ya estamos? A ver, vamos a trabajar entonces. Tenemos acá, dice, las autoridades impidieron que los ciudadanos protestaran, ellos han estado avanzando en el curso de fonética acústica, el equipo elaboró y revisó los ejercicios de la primera semana, en el mes de diciembre Fernando se reunía con sus familiares, tenemos que ser perseverantes a pesar de las dificultades, espero que las autoridades cumplan todas sus promesas,
Solía leer los artículos que publicaban en revistas científicas. Y de esas oraciones, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser oraciones compuestas? ¿Dónde es que podemos encontrar dos o más núcleos, dos o más proposiciones, de pronto? ¿Mm? Propuesta D, dice, en el mes de diciembre, Fernando se reunirá con sus familiares. En esa oración observamos en el mes de diciembre, que es un circunstancial de tiempo, Fernando, sujeto, se reunirá con sus familiares. Por ejemplo, ahí en esa alternativa D tenemos un solo núcleo verbal, que sería reunirá. Es el único verbo. Si hubieran dos, sería compuesto. Si hubieran tres, serían compuestas. Pero tenemos un solo verbo. Entonces, esa sería una oración simple, por ejemplo. ¿Ok? Esa sería una oración simple, con un solo verbo, con una sola proposición, con un solo núcleo verbal. Propuesta A, ok, dice las autoridades impidieron que los ciudadanos protestaran. Y si nos centramos en ubicar los dos núcleos verbales, tendríamos por un lado impidieron y por otro lado protestaran. Y entonces ahí en la A sí encontramos dos núcleos verbales y tendríamos una oración compuesta. Las autoridades impidieron sería la proposición principal, ¿sí? Sería la proposición principal, y que los estudiantes protestaran sería la proposición subordinada. Entonces ahí tendríamos una oración compuesta de tipo subordinada. Esta subordinada, que está luego del verbo impedir, que es un verbo transitivo, ¿no? Tendríamos que esa subordinada sería una sustantiva en función de objeto directo, ¿no? Bueno, por ahora solamente nos interesa saber que es una oración compuesta. Por ahora solamente eso. Entonces sí, es una oración compuesta porque tiene dos núcleos verbales, tiene dos proposiciones y expresa dos ideas. También tenemos ahí alternativa C. Y la alternativa C dice elaboró y revisó. Suficiente. Dos verbos. Podría haber más. A ver, el equipo elaboró y revisó los ejercicios de la primera semana. Solo hay dos. Elaboró, revisó. Hay dos núcleos verbales. Pero están conectados con un I, a diferencia del caso anterior, con un I. Y es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Porque están conectados con un I, ¿cierto? Pero tiene dos verbos, entonces son dos ideas, dos proposiciones, dos núcleos verbales. Es una oración compuesta, solo que en este caso es una compuesta coordinada. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Entonces tenemos oración compuesta en la B. Ay, perdón, nos hemos salteado, ¿no? Oración compuesta en la A, perdón. Oración compuesta en la C, que es la otra propuesta, ¿no? Oración compuesta también en la alternativa F, muy bien, que dice, espero que las autoridades cumplan todas sus promesas. Y tenemos dos núcleos verbales, espero y además cumplan, ¿cierto? Yo debo poder identificar los dos núcleos verbales para delimitar las proposiciones y establecer que se expresan dos o más ideas. Y es cierto, espero, por un lado, y que las autoridades cumplan todas sus promesas, la otra proposición. Cada una tiene su núcleo verbal. Espero y cumplo. Oración compuesta. Muy bien. Y por último, la G. Muy bien, la G. Y encontramos los dos núcleos verbales. El primer núcleo verbal es solía leer. Solía leer. Es una perífrasis, pero ahí va un núcleo verbal. Solía leer. Y luego tenemos publicaban. Ese es el otro núcleo verbal. Entonces tenemos dos proposiciones. Una con núcleo verbal solía leer y otra con núcleo verbal publicaban. Oración compuesta. Dos núcleos verbales, dos proposiciones, dos ideas. Entonces tenemos oración compuesta en la alternativa A, que manifestaron, en la alternativa
C, con elaboró, revisó. En la alternativa F y en la alternativa G. Los otros casos son oraciones simples. En la B, ellos han estado avanzando en el curso de fonética acústica. Han estado avanzando. Perífrasis, una sola idea. En la alternativa también D y E, oraciones simples. En el mes de diciembre, Fernando se reunió con sus familiares, oración simple. Y en E, tenemos que ser perseverantes a pesar de las dificultades, oración simple, y lo que encontramos ahí más bien es una perífrasis. ¿Ok? Perífrasis verbal. ¿Ya está? Listo. Entonces, básicamente era solamente identificar dónde hay oración simple y dónde hay oración compuesta. Todavía no nos han pedido qué compuesta, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Por ahora, oración simple y oración compuesta que radica en la cantidad de ideas que se manifiestan. ¿Ok? Luego vemos aquí las clases de oración según la naturaleza gramatical del predicado. Y según la naturaleza gramatical del predicado, vamos a recordar un poco lo que vimos ya semanas anteriores respecto a la frase verbal atributiva y la frase verbal predicativa. La frase verbal atributiva es aquella que tiene predicado nominal. Y vimos que era la que tenía verbo copulativo y atributo. Verbo copulativo principal ser, estar, parecer, ¿no? Y que cada uno tiene su pequeña carga semántica. Ser es un verbo de esencia, ¿no? María es, ¿no? Un verbo de esencia, lo que se conecta con un atributo de esencia. María es amable, ¿no? Su esencia es ser amable. Pero si digo María está, que es un verbo de estado, algo temporal, pasajero, María está triste, quiere decir que en este momento está triste, en este día en específico está triste, en este tiempo de la mañana está triste, temporal. Digo, María parece triste, subjetividad, percepción. De repente está contenta, pero está aparentando conmigo, entonces parece triste, es lo que me parece, percepción, ¿no? Entonces los verbos copulativos son verbos de unión, de cópula, pero tienen una ligera carga semántica, ¿no? De esencia, de estado o de percepción, que conectan al sujeto con el atributo, ¿ok? Lo conecto, sujeto y atributo. La comida estaba deliciosa, estaba copulativo, deliciosa, atributo. Aquella anciana es mi querida abuela, es copulativo, mi querida abuela, atributo. Parecían sorprendidos, parecían, verbo copulativo, sorprendidos, atributo. En la fiesta circunstancial. Claro que puede llevar circunstancial, pero después del atributo. Jamás en reemplazo, después. ¿Ok? Y la oración de predicado verbal es esta oración que establece todas las clases de oraciones que regularmente podríamos conocer, como oración transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, pasiva, refleja, etc. Todas las clases de oraciones que pudiésemos establecer son aquí, de predicado verbal, de predicado verbal, ¿ok? Todas las clases de oraciones que pudiésemos establecer, activa, pasiva, transitiva, intransitiva, impersonal, todas esas clases de oraciones, predicado verbal. ¿Ok? Predicado verbal. Trabajaron en aquella empresa, trabajar, predicativo. Él fue invitado, perífrasis verbal, invitar, invitado, predicativo. Envió el documento, enviar, predicativo. ¿Ok? Todos los verbos que no son copulativos, ¿qué son? Predicativos. ¿Y qué me dan? Oración de predicado verbal. ¿Y cómo las clasifico? En oraciones transitivas, intransitivas, activas, pasivas, impersonales, etc. ¿Ya? Vamos a ver entonces las clases de oraciones que vamos a encontrar dentro de la oración de predicado verbal. Todas estas clases de oraciones que vamos a ver son de predicado verbal. Verbal. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? La oración transitiva, la oración reflexiva, recíproca, intransitiva, activa, pasiva, pasiva refleja, impersonal. Vamos a ver cada una de ellas. Todas predicado verbal.
todas ellas de predicado verbal, ¿ok? Las oraciones transitivas, que ya las hemos visto en varias oportunidades, son oraciones donde el verbo es un verbo transitivo y el verbo requiere de un complemento obligatorio. Necesita de un complemento que lo ayude a redondear la idea. Y estos verbos transitivos trabajan con OD, que es el complemento directo, y es posible que trabajen además con OI. No en todos los casos, usted sabe, no en todos los casos, pero en muchos de ellos puede aceptar OI. Si digo, analizó, Pedro analizó algo, ese algo, la oración transitiva es el OD. Si digo, la analizó, lo analizó, eso que analiza, la, lo, es objeto directo. Entonces trabaja con objeto directo. Presentó, él presentó toda la evidencia, presentó algo, ese algo que presenta toda la evidencia, o de. Lo presentó, la presentó, o de. ¿A quién se la presenta? ¿Quién se beneficia con esa evidencia? Ese es el oí. El que se beneficia con toda la evidencia. Ese es el oí, ¿no? Julio presentó toda la evidencia al juez, al fiscal, al abogado. Le presentó toda la evidencia. Entonces puede ser que diga al juez, al fiscal, al abogado, a la policía, pero también puede ser que tenga solo el reflejo pronominal le. ¿Se da cuenta? Entonces, este verbo presentar trabaja como de toda la evidencia y puede trabajar como I, que sería el que se beneficia de toda la evidencia, a quien presenta toda la evidencia, reflejado en este pronombre le. ¿Se da cuenta? Entonces trabaja con OD y trabaja con OI. Pedro encontró algo. Eso que encuentra, ese algo, es el objeto directo. De repente digo, Pedro encontró sus llaves, objeto directo. Pedro encontró su casa, objeto directo. Pedro encontró a su hija, objeto directo. Entonces puede ser, lo encontró, la encontró, objeto directo. Este verbo encontrar trabaja con objeto directo. Y eso que encuentra es el objeto directo. En el jardín, circunstancial. Claro que sí, todas las oraciones pueden llevar circunstancial. Todas. Sin conflicto, sin problema. Todas. ¿Se da cuenta? Todas. Entonces las oraciones transitivas, según lo que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Y en esta semana, obviamente, ¿no? También son estas oraciones que básicamente lo que manifiestan es esa necesidad de un complemento, de un complemento obligatorio, que es el OD, y la posibilidad de trabajar como OI, ¿cierto? Ahí tenemos una oración transitiva, que tiene un verbo transitivo y que tiene la necesidad de un objeto directo y posibilidad de un OI. ¿Sí? La reflexiva también es un verbo, es una oración que lleva un verbo transitivo, también. Pero más allá de tener un verbo transitivo, lo que caracteriza a esta oración reflexiva es que la acción verbal recae sobre el propio sujeto. La acción verbal la realiza el propio sujeto y recae sobre el propio sujeto. Cuando dice María se peina a sí misma, María se baña a sí misma, María se perfuma a sí misma. Entonces, la acción verbal es realizada por el sujeto y recae sobre el propio sujeto. ¿Se da cuenta? Entonces, si me preguntan, ¿es una oración transitiva? Sí, porque tiene un verbo transitivo. Pero más allá de ser transitiva, es reflexiva o refleja, porque esa acción verbal es un acto reflejo del sujeto para sí mismo. ¿Se da cuenta? Tiene verbo transitivo, podría ser una oración transitiva, pero en clasificación es reflexiva. Ahora, si es una oración con verbo transitivo,
tiene que tener OD, ¿cierto? ¿Y cuál es ese OD? La persona. Si yo digo, ella se vistió, ese se es de a sí misma. Entonces, esa partícula se es el objeto directo, porque vistió a sí misma. ¿Y cuál es ese sí misma? ¿Quién es ese sí misma? Se. Ese es el objeto directo. Yo me peiné. Yo peiné a mí misma. Ese a mí misma, ¿quién es? Me. Objeto directo. Entonces, está el objeto directo, ¿se dan cuenta? Está, porque es un verbo transitivo. Tiene objeto directo. Solo que más allá de ser transitivo, es reflexivo. Ahora, me dicen que también puede llevar oí. Podría tener oí, así como las transitivas regulares que tienen OD y pueden tener oí. Estas reflexivas que tienen verbo transitivo tienen OD y pueden tener oí. ¿Cierto? Luisa se lavó. Si fuese hasta ahí la oración, se lavó, el objeto directo es se, de a sí misma, se. Pero como especifica qué cosa del cuerpo se lavó, que es el cabello, las cosas cambian, los objetos cambian. Entonces, Luisa lavó algo a alguien. ¿Qué cosa lavó? El cabello o de. ¿A quién se lo lavó? A sí misma. Oí. Y ese a sí misma es el reflejo de ese se. Entonces, ahora se es el oí. ¿Se da cuenta? Entonces, en esta solución reflexiva, si especificamos aquello de la acción verbal, los objetos cambian. Yo digo, María se cortó. Hasta ahí, se cortó. Entonces el SE es OD. Punto. Pero si digo que se cortó, ahí las cosas cambian. Pero digo, María se cortó el dedo. Entonces, como estoy especificando qué se cortó, eso que se cortó específicamente es OD. ¿A quién se lo cortó? A sí misma. El pronombre se pasa a ser ahora objeto indirecto. ¿Se da cuenta? Entonces, si más o menos entiende esa figura, va a poder reconocer los objetos de este verbo transitivo que construye una oración reflexiva. ¿Ok? Reflexiva, porque la acción verbal recae sobre el propio sujeto. ¿Sí? Y las oraciones recíprocas también tienen verbos transitivos, también. Pero aquí la característica es que la acción verbal beneficia a los dos entes del sujeto. Y entonces, más allá de ser un verbo transitivo y poder decir que es una oración transitiva, más allá de eso, según el predicado verbal, se va a considerar una oración recíproca, porque hay reciprocidad entre los dos entes del sujeto. Yo digo, Pedro y Juan se saludan, entonces esa acción de saludarse es mutua entre Pedro y Juan, y se dice que yo podría desdoblar las oraciones y decir, Pedro saluda a Juan, y también podría decir, Juan saluda a Pedro. Esa es la característica de estas oraciones recíprocas, ¿no? Entonces, vamos a observar estas características que nos hablan un poco acerca de esta acción verbal. Reflexiva, donde la acción se refleja en el mismo sujeto, y recíproca, donde ambos entes del sujeto se benefician. Yo digo, Pedro y Juan se saludan, María y Pedro se besan, ¿no? Eh, Julia y su mamá se felicitan, ¿no? Entonces, la acción verbal es recíproca, el uno con el otro, ¿ok? ¿Sí? Entonces, entender que todos tienen verbo transitivo, ¿no? Pero más allá de eso, hay estas dos, tanto la reflexiva como la recíproca, que tienen características propias para poder denominarse de esa manera, ¿sí? ¿Qué otras oraciones tenemos? Intransitiva, activa, pasiva. Intransitiva, activa, pasiva. ¿Ok? Intransitiva, activa, pasiva. ¿Qué tenemos acá? La intransitiva es una oración donde el núcleo verbal no necesita de nada.
donde el núcleo verbal no contempla la posibilidad de un objeto directo, mucho menos indirecto. No necesita, no lo necesita. ¿Se dan cuenta? Y hay muchos verbos intransitivos que construyen oraciones intransitivas, como por ejemplo cuando dice María llora. No necesita nada más, pero le puedo añadir circunstanciales. Llora tristemente, llora en su casa, llora con su familia, ¿no? Entonces puedo añadirle circunstanciales, pero no necesita ningún OD, no necesita ningún OI para funcionar, no necesita nada. Esa es una oración intransitiva con verbo, obviamente, núcleo verbal intransitivo. No necesita. Pedro camina, intransitivo. Puede ser por el parque, puede ser con su familia, puede ser rápidamente, pero no tiene OD, no tiene OI, ¿se da cuenta? No hay OD, no hay OI, no lo necesita. ¿Eh? Vivir es intransitivo. Pedro vive, intransitivo. Pedro muere, intransitivo. Pedro nació, intransitivo. Nacer, morir, vivir, intransitivo. Ir, intransitivo. Llegar, intransitivo. Arribar, intransitivo. ¿Se da cuenta? Entonces, hay muchos verbos que no necesitan de un OD o de un OI para funcionar, no necesitan. Le puedo añadir circunstanciales, predicativos, pero no necesitan OD, no necesitan OI, no trabajan con OD, no trabajan con OI. ¿Ok? Aquí tenemos algunos que dice, cuando florecen las almendras. No, ¿cuándo? ¿Cuándo florecen las almendras? Florecer, intransitivo. Volveremos en Navidad, volver, intransitivo. Liz estornudó en el salón. Intransitivo. Intransitivo. ¿Sí? Y las oraciones activas y pasivas tienen una característica, ¿no? Activas y pasivas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica de las activas y pasivas? Que en las activas el sujeto realiza la acción. María compra, viaja, llama. Y en las pasivas el sujeto no realiza la acción, sino más bien lo hace el complemento agente. El agente. Es como decir, el jardín fue podado por el jardinero. Entonces, el jardín no hace nada. La acción de podar la realiza el jardinero. Entonces, es el agente quien realiza la acción. La diferencia entre una oración activa y pasiva es quién realiza la acción verbal. Si es el sujeto, es activa. Si es el agente, es pasiva. ¿Quién realiza la acción verbal? ¿Se da cuenta? En la oración activa dice, Ana ha leído la carta, ella lee. La doctora le recetó un jarabe, ella receta. Juan huyó de su hogar, él huye. Oración activa. En la pasiva dice, la carta ha sido leída por Ana. ¿Quién realiza la acción de leer? Ana, que es el agente. Un jarabe fue recetado por la doctora. ¿Quién receta? La doctora, que es el agente. Entonces, en la activa y la pasiva, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién realiza la acción verbal? Y según eso, tienes activo, tienes pasivo. ¿Ok? Y por último, tenemos la oración pasiva refleja y la oración impersonal. ¿Ok? Las oraciones impersonales ya las hemos visto y hemos reconocido algunas de esencia impersonal como las de fenómeno de la naturaleza. Nevar, garuar, relampaguear, amanecer, etc. Donde no necesitan ni un sujeto para funcionar. No necesitan. No necesitan ni un sujeto para funcionar. Son de sujeto defectivo. No necesitan ni un sujeto. Tienen defecto de sujeto. No tienen sujeto. Cuando digo amaneció nublado, no necesita sujeto. ¿Cierto? Garuó toda la noche. No necesita sujeto. Impersonal. Y tenemos además otras, recuerdan, donde habían dos verbos que también tenían rasgos de impersonal, como el verbo hacer y como el verbo
haber. Entonces, cuando yo tenía el verbo hacer y el verbo haber, tenía oraciones impersonales, en gran posibilidad, porque tampoco necesitan de un sujeto. Hace calor. No puedo decir ella hace calor, nosotros hace calor, no hay forma. No necesita de un sujeto. Verbo hacer. Y el verbo haber tampoco necesita de un sujeto porque estructura perfectamente oración impersonal. Hubo una fiesta. Hay una trifulca. Habrá un desastre. No necesita de un sujeto. Son verbos defectivos del sujeto. Oración impersonal defectiva del sujeto. Tienen rasgos impersonales. Y además, hay otra forma de construir oraciones impersonales, ¿no? Y esta vez con verbos comunes y corrientes, con verbos que normalmente sí tienen un sujeto, con verbos que son de naturaleza personal. ¿Cómo es que construye estas oraciones? Con verbos regulares, comunes y corrientes. Si le añado la partícula SE, si le añado la partícula SE, voy a tener circunstancias donde estos verbos estructuran oraciones impersonales. Por ejemplo, vender. Si le añado la partícula SE a vender, puedo tener una oración impersonal. Normalmente no lo es, ¿ah? Si yo digo, María vende galletitas. Ella vende galletitas. El verbo vender trabaja con sujeto, de forma natural. Trabaja con sujeto. Es un verbo personal, con persona gramatical. Pero si yo le añado la partícula SE, las cosas cambian. Si yo digo, se vende pan, ya no puedo decir, ella se vende pan, nosotros se vende pan, vosotros se vende pan. Ya no necesita del sujeto con esta partícula SE, que se les dice oraciones impersonales propias por esta construcción con SE. Se alquila terno. ¿Se da cuenta? Se vende chupetes, se repara computadoras. Entonces, cuando le coloco esta partícula SE, las cosas cambian. Porque puedo construir oraciones impersonales en ciertos contextos, con ciertos verbos, tampoco con todos, ¿no? Entonces, tengo estas formas de identificar y de construir oraciones sin persona, impersonales, sin persona gramatical. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Y cómo se clasifican? Dentro de las oraciones de predicado verbal como impersonales. ¿Ya está? Entonces hemos visto transitivas, reflexivas, recíprocas, intransitivas, activas, pasivas, impersonales. Y la última, no menos importante, pero sí menos frecuente en uso, menos frecuente, la pasiva refleja. La pasiva refleja, su nombre lo dice, es como si fuera un poquito pasiva y un poquito refleja. La pasiva, ¿qué cosa tenía? Ver, sujeto pasivo, perífrasis, complemento agente, ya. La refleja o reflexiva, ¿qué tenía? Una oración, era una oración activa, donde el sujeto realizaba la acción verbal, tenía un verbo transitivo, y esa acción verbal recaía sobre el mismo sujeto, ¿cierto? Sobre ese sujeto activo, de María se lava los dientes, por ejemplo, ¿no? Pero estas oraciones son un poquito pasivas y un poquito reflejas. No son por completo pasivas, no son por completo reflejas. Es un poquito, y se construye. Un poquito, y se construye. Por ejemplo, cuando dicen, las flores se marchitaron. Las flores se marchitaron. Y yo pregunto, ¿las flores hacen algo? No. ¿La acción de marchitarse recae sobre las flores? Sí. Entonces tenemos un sujeto que no hace nada, pero esa acción de marchitarse recae sobre las flores. Y también podría decir, se marchitaron las flores. Y entonces las flores parece que fuese sujeto, parece que fuese objeto directo. Y en realidad en esta clase de oraciones
cumplen los dos papeles, sujeto y objeto directo. Así como las oraciones reflejas. El sujeto es el objeto directo porque la acción recae sobre ella misma. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Pero esa acción de marchitar no es realizada por las flores. Entonces no es una oración activa. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, no sería una oración refleja por completo. No. ¿Cierto? Porque el sujeto no realiza la acción de marchitarse, pero esa acción recae sobre las flores. Entonces es un poquito pasiva y un poquito refleja. ¿Qué características tiene? Que el verbo tiene conjugación de tercera persona plural. En las impersonales, ¿se acuerdan cuál era la conjugación? Tercera persona singular. Pero en esta de pasiva refleja es tercera persona plural. Entonces la RAE establece diferencias en la conjugación para evitar confusión. Digo, para evitar confusión. Entonces la pasiva refleja es tercera plural. Y la impersonal es tercera singular en conjugación. ¿Ok? En conjugación. ¿Sí? Se venden departamentos, ¿no? Se agotan los recursos y departamento suele ser sujeto y OD a la vez. Los recursos suele ser sujeto y OD a la vez. Las flores se marchitaron, las flores suele ser sujeto y OD a la vez. ¿Sí? Entonces es una característica de estas oraciones pasivas reflejas, que no son muy frecuentes, pero que se encuentran, que se pueden encontrar. ¿Ok? Muy bien, entonces teniendo en cuenta ello, vamos a ver nuestros ejercicios de aplicación de estas oraciones según la naturaleza gramatical del predicado. ¿Ok? Según la naturaleza gramatical del predicado, vamos a ver las clases de oraciones de predicado verbal, básicamente. Listo, tenemos ahí una suerte de oraciones para poder identificar qué clase de oración, según la naturaleza gramatical del predicado, ¿no? Encontramos transitivas, intransitivas, pasivas reflejas, impersonales, ¿no? Activas, pasivas, etc. ¿Ok? A ver, entonces, un minuto, mírenlo y lo revisamos juntos. ¿Ya? Mírenlo un minutito y lo revisamos juntos. ¿Ya estamos? A ver, vamos a ver entonces. Dice, su asistente debería organizar todas las infografías. ¿Qué clase de oración según la naturaleza gramatical del predicado podríamos encontrar ahí? Su asistente debía organizarlo. Su asistente debería organizar las infografías. ¿Mm?
¿Qué oración podríamos decir que es? O de pronto, la doctora Wong nació en China en 1970. ¿Qué podríamos decir de ese verbo nacer? ¿Qué podríamos decir de esa clase de oración? ¿Mm? Transitivo, intransitivo. Ajá, muy bien. Nacer, usted recuerde, nacer, morir, vivir, intransitivo. Si usted recuerda algunos verbos ya más o menos qué naturaleza tienen, ya tiene ganado un gran porcentaje de la oración, aunque habrán oraciones también ambiguas y habrán oraciones donde hay verbos que pueden cumplir función de transitividad o intransitividad, pero digamos que la gran mayoría tiene un valor semántico definido, ¿no? Y entonces nacer es intransitivo, por lo que nos da una oración intransitiva, ¿cierto? Gabriel García Márquez escribió muchas novelas. ¿Qué podemos decir del verbo escribir? ¿Qué podemos decir del verbo organizar? Debía organizar. Los dos están en la misma relación. Debía organizar y escribir. Uh-huh. Verbos transitivos. Muy bien, muy bien. Y además podemos decir que es activo, sin duda. Él escribe, ¿no? Él organiza, sin duda. Oraciones transitivas u oraciones activas que encajan sobre las dos clasificaciones. Perfecto. Carlos y Luis se textearon en clase constantemente. ¿Qué clase de oración podría decir? Se textearon. Sabemos que es un verbo transitivo, ¿no? Pero por encima de ese verbo transitivo, la clasificación nos habla de reciprocidad. Y entonces es un verbo, ¿no? Que estructura una oración recíproca. Podría decir Carlos textea a Luis y podría decir Luis textea a Carlos. Se puede desdoblar. Esa es la característica de una oración recíproca. Se puede desdoblar. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Dice, una dieta saludable fue recomendada por el doctor. ¿Qué puedo decir de esa oración? Una dieta favorable fue recomendada por el doctor. Y entonces me doy cuenta que una dieta saludable no hace nada. Es un sujeto gramatical que no hace nada, no puede hacer nada. Y quien recomienda, quien realiza la acción verbal es el doctor, o sea, es el agente. Entonces estoy frente a una oración pasiva, muy bien, pasiva. Habrá conferencistas internacionales en aquel evento. ¿Qué podríamos decir? Habrá conferencistas internacionales en aquel evento. ¿Mm? Y si nos preguntamos por el sujeto, observamos que en el predicado hay un verbo, que es el verbo haber, y sucede que el verbo haber cuando está solito, cuando no hay perífrasis, cuando no tiene ningún otro verbo que lo acompañe, el verbo haber es de naturaleza impersonal y estructura oraciones impersonales. Oración impersonal, muy bien, muy bien. Rosario se imitó los labios cuidadosamente. Y tenemos una oración de tipo refleja o reflexiva, porque se pintó a sí misma, ¿no? Esa acción refleja es la que clasifica oración reflexiva. Muy bien, claro que sí. Entonces vamos a ver ahora otra clase de oración. Hemos visto según la complejidad, hemos visto según la naturaleza gramatical del predicado, y nos toca ver según la actitud del hablante, ¿ok? Según la actitud del hablante. Cuando hablamos de esta clase de oración según la actitud del hablante, podemos reconocer, ¿no? Que el punto, el eje de esta clasificación es el hablante, según la intención comunicativa o según el propósito que exprese. Si transmite información objetiva, será pues una oración enunciativa. Si transmite oración
que manifiesta una orden o un mandato, será una oración imperativa. Si manifiesta su emoción, ¿no? Es una oración exclamativa. Si manifiesta una interrogante, una pregunta, interrogativa. Y si expresa duda o deseo, estaremos frente a oraciones de tipo dubitativas o de tipo desiderativas, ¿no? Entonces, según lo que exprese el hablante, vamos a poder tener esta clasificación de la oración. Y en realidad, a mí me parece que es una de las clasificaciones más sencilla que la de la complejidad, que son oraciones simples y compuestas, más sencillo que la naturaleza gramatical del predicado, porque hay que reconocer, pues, si es un verbo transitivo, intransitivo, si es una oración activa, pasiva, impersonal, ¿no? Estas, según la actitud del hablante, suelen ser las más sencillas en clasificación. Hay una que sí nos puede causar dificultad, una en específico, pero fuera de eso, que vamos a ver igual hoy, la clasificación suele ser mucho más sencilla que las otras, ¿no? Por lo que expresa el hablante. Si yo detecto lo que expresa el hablante, entonces tenemos nuestra clasificación sin mayor complicación, sin mayor problema, ¿ok? Vamos a ver entonces, tenemos aquí. Las oraciones enunciativas son aquellas que transmiten información de forma objetiva. Yo transmito información de forma objetiva, información real, de forma objetiva. Mañana será la presentación del libro. Se iniciará el curso de lingüística amerindia. Transmito información objetiva. No tengo complicaciones. Si quisiera establecer el modo verbal, ¿se acuerdan que llamamos modo? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Si quiero establecer el modo verbal, aquí tengo el modo verbal indicativo. ¿Se acuerdan? Que era rasgo objetivo. Ya está. Modo verbal indicativo. Y si usted se acuerda, los otros modos verbales, teníamos pues el subjuntivo y el imperativo. Y por ejemplo, el modo subjuntivo era aquel que manifestaba deseo y duda. Entonces, en las oraciones desiderativas y dubitativas, vamos a encontrar en gran medida verbo en modo subjuntivo. Como acá que dice, ojalá programen, ojalá que compren, ojalá que diga la verdad, ojalá que viaje con su familia. ¿Se da cuenta que esos modos verbales, en este caso subjuntivo, que expresaba deseo y duda, se van a ver plasmados en estas oraciones de pronto desiderativas que expresan deseo? Y acompañado de esta expresión ojalá, que si usted recuerda, no sé si lo comentamos, era una contracción heredada a través de los años por los árabes que invadieron la zona peninsular y que los españoles trajeron a América, que en realidad quiere decir por Alá. No ese ojalá, es por Alá. Entonces, cuando yo digo ojalá, estoy diciendo quiera Dios que reprogramen la evaluación. Por los dioses que reprogramen la evaluación. Entonces yo estoy haciendo ese llamado, ese pedido al universo, al Dios, a los dioses, ¿no? Por Alá, por el Dios, por los dioses. ¿Sí? Esa expresión ojalá significaba eso, recuerdo. Entonces cuando digo ojalá, yo sé que lo que viene es un verbo en modo subjuntivo. Ojalá gane, ojalá compre, ojalá diga. Y entonces ahí encontraré oraciones que expresan deseo del hablante y que se consideran y se clasifican en desiderativas. ¿Ok? Jóvenes, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para que tomen su receso y al volver terminamos de ver estas oraciones según la actitud del hablante. ¿Ok? Entonces vamos a quedarnos en esta partecita. ¿Ya?